Muy buenas noches, licenciada María Eugenia Flores Ugarte. En esta oportunidad mi grupo va a disertar el tema conceptos de la emoción, para lo cual va a comenzar mi compañera Alison. Bueno, yo voy a dar inicio a lo que es la exposición. Yo les voy a hablar un poco de lo que es la emoción. La emoción surge, ¿no?, en el sistema límbico. La emoción son sentimientos muy intensos de alegría, tristeza, enojo, entre otras emociones, producidos por un hecho, una idea o un recuerdo que las personas generamos. Como también las emociones son alteraciones del ánimo producidos por un sentimiento de... También las emociones son estados efectivos que experimentamos las personas. Estos estados que nos permiten adaptarnos a nuestro entorno, ¿no? Como dice aquí en la diapositiva, es un concepto utilizado para describir y explicar los efectos producidos por un proceso multidimensional. ¿Encargado de qué? La emoción está encargado de los cambios en la actividad fisiológica, la preparación para la acción o movilización del comportamiento, como también de la interpretación subjetiva de las mismas en función de las historias personales, como también el análisis de situaciones especialmente significativas, como también la, la expresión emocional o comunicación de todo este proceso, ¿no? Continuando con la disertación, yo les voy a hablar elementos de la emoción, donde vamos a ver 6 características. Primera característica, una situación o estímulo que reúne ciertas características para generar tal emoción. En ese sentido, como podemos ver en la diapositiva, en la primera imagen, una mujer está con una araña en la cara. Entonces, la primera estimulación que va a realizar es el miedo. En el segundo punto, alguien que percibe esa situación y la procese y reaccione ante ella. Como podemos ver en la diapositiva, hay un oso que quiere atacar a una persona. Entonces la percepción va a ser el oso, porque va a percibir que es un animal que le va a lastimar a la persona. Entonces cambios corporales es el estímulo que va a llegar. ¿Qué cambios va a percibir la persona? Y la emoción es de miedo y va a escapar la persona. El tercer punto nos indica el significado que el sujeto concede a dicha situación etiquetada. ¿Qué quiere decir este punto? Como podemos ver en la primera imagen, un avión. Al poder percibir la emoción y viajar, conocer otros lugares, nos sentimos como de alegría, energía. Pero al poder despejar, las personas tienen un miedo. Entonces, al que se eleve el avión, ¿no? El tercer punto, el cuarto punto, la experiencia emocional que el sujeto siente ante una situación. Entonces, ¿qué quiere decir? La experiencia emocional de anteriormente, de haya sufrido una tristeza, entonces nuevamente en el transcurso del destino, nuevamente percibe esa situación, entonces ya no lo hace con el mismo estímulo, ya lo hace con más tranquilidad, pero está triste, pero ya no tiene esas expresiones tal vez de llorar y todo eso, ¿ya? En el quinto punto nos indica la reacción corporal fisiológico de las personas, cambios de ritmo cardíaco, la respiración, son esos cambios de las personas en el transcurso del uno cuando nace hasta cuando ya crezca. En el sexto punto, la expresión motora observable, que quiere decir, entonces, el tono de voz de las personas cambia, el volumen de voz cambia. Entonces, los movimientos, el cuerpo, la sonrisa, el llanto, cambian. Esos ciertos estímulos cambian en el transcurso del cuerpo. Va a continuar mi compañero. Continuando con la disertación, funciones de las emociones. Durante mucho tiempo se ha ido considerando a las emociones de una manera muy negativa en la hora de tomar una decisión, por lo cual se ha ido aplicando exclusivamente la racionalidad. Cabe mencionar que todas las emociones son muy importantes y que cumplen un rol fundamental, que nos dice en la diapositiva. Nos dice que todas las emociones tienen alguna función que les confieren utilidad independientemente de la cualidad del agrado y desagrado que generen. Incluso las emociones más desagradables tienen funciones muy importantes en la adaptación social y el ajuste personal. Como por ejemplo, en la película Intensamente, a la protagonista Riley tiene un desagrado del alimento
del brócoli. Lo muestra su emoción mediante una expresión facial. También hay que ser precisos a que la funcionalidad de las emociones está estrechamente relacionado con el control de estas. Debemos de tener un buen control de nuestras emociones, sea la felicidad, la tristeza. Más adelante veremos las emociones que tienen, las tres funciones principales que tienen las emociones. Continuando con la disertación, les voy a hablar de lo que es la función adaptativa de las emociones. Esta función adaptativa de las emociones se divide en dos partes, que es primera función y segunda función. En la primera función nos habla de lo que es el miedo, la huida y la inamovilidad corporal. En la segunda función nos habla de lo que es el miedo y la expresión corporal, ya donde nosotros como personas expresamos el miedo, como podemos también observar en nuestra imagen a un niño corriendo de que el perrito lo muerda. Estas expresiones la tenemos o se declaran estas expresiones desde el primer año en que nacemos. Continuando con la disertación, la segunda función es la función social de las emociones. Esta función nos indica que las expresiones de las emociones, tal como lo ven en las imágenes, nos ayuda o nos permite percibir el comportamiento que desarrolla cada individuo consigo mismo y con los demás. Esto se manifiesta en las relaciones interpersonales y en la adaptación social que existe entre seres humanos. Por lo tanto, las emociones son visibles. Es por eso que constantemente realizamos un intercambio de información mediante nuestros interlocutores, que son las señales de comunicación. Estas señales de comunicación son los estados emocionales, que se dividen en tres, que son la expresión facial, así como ustedes lo ven en la imagen. Hay una mujer que está cambiando su expresión facial. También está el movimiento o la postura. Cada movimiento que realizamos los seres humanos demostramos una emoción. También está la expresión verbal, que mediante un discurso expresamos un sentimiento que tiene emoción. Esto nos permite, ¿no?, a ver los estados e intenciones que tiene otro sujeto hacia nosotros. Con eso percibimos también. La función social de las emociones también nos habla sobre la necesidad de la inhibición de ciertas reacciones emocionales que podrían generar o alterar relaciones interpersonales. También nos explica, ¿no?, de que reprimir algunas emociones puede alterar nuestro comportamiento consigo mismo y con los demás, tal como lo ven en las imágenes. Bueno, continuando con la disertación, yo les voy a explicar un poco de lo que es las funciones motivacionales de las emociones. Primeramente, ¿no?, que toda conducta motivada produce una reacción emocional y a su vez la emoción facilita la aparición de unas conductas motivadas y no de otras, ¿no? También una emoción puede determinar la aparición de la propia conducta motivada dirigida a unos determinados objetivos y hacer que se ejecute con intensidad. Bueno, como aquí vemos en la diapositiva que nos indica, ¿no?, la motivación, las emociones pueden motivar a las personas a actuar de cierta manera. Un gran ejemplo sería la tristeza. Cuando nos ponemos tristes, tendemos a caer en depresión, a llorar. Esta emoción nos motiva a deprimirnos, a estar tristes, a manifestar nuestra emoción, ¿no?, como también de la alegría. Son emociones fuertes las emociones primarias, el enojo. Esto tiene una gran importancia como nosotras, como las personas, porque
al sentir una emoción tendemos a expresarnos, ¿no?, de un impulso, lo que hace el sistema límbico. Aquí la emoción, ¿no? Como también dice en la diapositiva, las emociones nos ayudan a indicar la importancia de un evento o situación, como le estaba indicando, cuando tendemos a llegar a un lugar, a un entorno, por ejemplo, como le estaba diciendo, cuando llegamos a un entorno triste, por ejemplo, un velorio, no podemos estar con una emoción alegre porque todo nuestro entorno está rodeado de emociones fuertes, de emociones que indican la situación o el evento que están pasando, ¿no? Como también aquí nos dice en la diapositiva, las emociones son importantes porque nos ayudan a las personas a adaptarse en un entorno y tienen una variedad de funciones motivacionales cruciales para el bienestar humano, ¿no? Las emociones nos ayudan a expresarnos, a motivarnos, a expresarnos de una idea, de un recuerdo, de la situación que en verdad estamos pasando, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias.